El secreto de LeBron James para ser el mejor de la historia. ¿Cuál es ese secreto? Bienvenidos a otro episodio más de Mentes Olímpicas Podcast, un espacio en donde no solamente queremos conocer historias de los grandes atletas, de las grandes mentes del olimpismo, para inspirarnos, motivarnos, pero donde también queremos llevarnos parte de su sabiduría, queremos llevarnos sus hábitos, sus prácticas, su mindset, cómo le hicieron y cómo le hacen desde diferentes vertientes para llegar a ser lo más alto, llegar a la élite, llegar a ese pináculo de lo que es el potencial humano, al menos en este caso en el deporte, pero nosotros traernos esto para nuestra propia vida. Y bueno, los Juegos Olímpicos han cambiado mucho en relación al tiempo desde que comenzaron, y uno de los cambios más significativos es cómo de repente aparecen historias o aparecen nombres de atletas que se roban de alguna manera el spotlight. ¿Por qué? Porque son atletas profesionales. Recordar que los Juegos Olímpicos no iniciaron como un esfuerzo o un proyecto para atletas profesionales, y en realidad desde el comienzo, desde los albores de estos Juegos Olímpicos modernos, pues el profesionalismo en el deporte ha cambiado radicalmente, y hoy día pues obviamente tenemos una industria multimillonaria con nombres, con luminarias, hombres, mujeres que verdaderamente son seguidos semana tras semana, que sus partidos, que sus desempeños literalmente valen millones de dólares. Y cuando llegan a estas ediciones de Juegos Olímpicos, es cierto, y eso es muy interesante, como hay otros nombres de atletas que no son profesionales y que alcanzan también a tener estos reflectores por este interés, por esta curiosidad, por estas ganas de ver a estos atletas que verdaderamente llegan a dominar cada una de sus disciplinas. Podríamos hablar de la propia Simone Biles, que estará evidentemente en París 2024, de lo que hacía Usain Bolt, de lo que hacía Michael Phelps, de lo que hacía Nadia Comaneci, de lo que hacía Greg Louganis, o sea, muchos nombres en estos deportes que no son profesionales y que alcanzan para verdaderamente jalar el reflector para allá. Pero el profesionalismo pesa, y uno de los grandes nombres, una de las grandes historias, uno de los grandes referentes que vamos a tener, no solamente como profesional, sino verdaderamente como atleta, en París 2024 es precisamente LeBron James. Y si hay una historia, una anécdota que me encanta platicar de LeBron James, es una que viene en un libro que se llama La mente del campeón. Y en esta mente del campeón, que está escrita por el doctor Bob Rotella, uno de los psicólogos deportivos más prestigiados, más reconocidos, y que trabajó con LeBron James, justo platica en este libro cómo lo busca LeBron James para trabajar con él cuando LeBron James apenas era un novato en la NBA. Y entonces tienen una primera entrevista. Y en esa primera entrevista narra el doctor Bob Rotella que una de sus primeras preguntas, o en sí la primera pregunta que le hacía a LeBron, era ¿cuál era el objetivo? ¿Qué es lo que él quería lograr? Y entonces LeBron James, siendo un novato en la NBA, ya era capaz de decir: yo quiero ser considerado el mejor basquetbolista de la historia. Sí, ya viendo un Michael Jordan, ya viendo un Scottie Pippen, ya viendo incluso un Kobe Bryant y otros grandes nombres en el básquetbol. Pero LeBron James ya tenía esa visión. Y entonces desde ahí nos dice el doctor Bob Rotella, que obviamente ya conocía, que ya sabía un poquito del potencial, de las características, de lo que podría llegar a ser LeBron James. Conocía muy bien sus cualidades, sus aptitudes, y evidentemente pues el talento que traía desde mucho tiempo atrás. Pero el doctor Bob Rotella dice: esa es una de las cosas que me llamó inmediatamente la atención, como esta visión, como esta seguridad, como el poder expresar esto sin ningún tapujo y con mucha confianza. Y entonces dije: este es un atleta muy interesante como para verdaderamente trabajar y colaborar con él. Pero bueno, la segunda pregunta, y les prometo que se empieza a poner más interesante, la segunda pregunta que le hace el doctor Bob Rotella a LeBron James es: ok, y en este momentito, ¿en dónde estás en relación a ese objetivo? Y LeBron James le dice: no, pues estoy muy lejos, porque de entrada en ese momento no había ganado ningún título en la NBA, y él lo que decía es, de alguna forma, yo tengo, porque le pregunta al doctor Bob Rotella, y bueno, ¿qué tiene que pasar para que seas considerado el mejor basquetbolista de la historia? Y entonces LeBron le decía:
pues no solamente se trata de los números, no solamente se trata de ser el que más puntos hace, el que más triples hace, el que más tiros libres, obviamente todo el tema del reconocimiento, pero dice, lo más importante yo creo es que yo me pueda convertir en un multicampeón de la NBA, que debo de repente tener 6, 7 o hasta 8 títulos para verdaderamente aspirar a competir con ese título, con Michael Jordan o con Kobe Bryant o con el que ustedes quieran. No vamos a ponernos a discutir en este espacio quién es el mejor de la historia. Y entonces, la pregunta más interesante, y llegamos sin duda al que considero debería ser el clímax de este episodio, porque entonces el doctor Bob Rotella le dice, ok, y de alguna manera, ¿qué es eso que tiene que suceder? ¿Qué es eso que de alguna forma tienes que mejorar para que tú empieces a trabajar hacia ese objetivo? Y entonces, después de reflexionarlo un poco, LeBron James dice, creo que definitivamente tengo que mejorar mi tiro de 3, mi porcentaje de efectividad en los tiros de 3. Creo que si logro eso, más allá de mis habilidades para colar, para ir al tablero, para driblar, mi potencia, la manera de poder ganar la posición a través de mi fuerza física, o sea, todo ese atleticismo que tiene y habilidad que tiene LeBron James. Pero él decía, creo que si logro mejorar mi tiro de 3, puedo empezar a apoyar mucho más a mis equipos, a ganar más partidos, o sea, verdaderamente ser más determinante. Y pues si ganamos más partidos, probablemente podamos ganar más campeonatos. Entonces definitivamente creo que si hay un aspecto que tengo que mejorar de mi juego, ojo con esto, es un aspecto, ahorita voy para allá, que tengo que mejorar de mi juego, tiene que ser el tiro de 3. Aquí, muy importante un contexto, porque vamos a decir que en ese momento, LeBron James tenía un porcentaje de efectividad del 20 al 23% de efectividad en los tiros de 3. Es decir, de 100 veces que él tiraba desde fuera del área, 23 veces la metía. Y eso es un porcentaje, evidentemente para los que no somos basquetbolistas, probablemente yo no meta ni 5, pero para basquetbolistas profesionales de la NBA, pues es un porcentaje bastante bajo. Y entonces tenía mucho sentido esto que decía LeBron James en el sentido de mejorar. Ahora, aquí lo importante es una pregunta que me encanta hacerle a mis atletas y que de alguna manera viene y es la misma idea de lo que hizo Bob Rotella con LeBron James, es preguntarle a mis atletas en un momentito, ya cuando pues obviamente tienen ciertas habilidades, ya han competido, pueden tener 15, 16, 17 años, pueden ser atletas universitarios, pueden ser atletas incluso profesionales o que ya están en campeonatos mundiales, no importa. La pregunta que siempre nos tenemos que hacer es, ¿cuál es una cosa y solo una cosa que si nosotros la mejoramos, si nosotros crecemos y evolucionamos esa habilidad en particular, que puede ser mental, que puede ser emocional, que puede ser táctica, que puede ser técnica, que puede ser física, pero cuál es una cosa y una sola cosa que si tú la mejoras, sabes que vas a dar un siguiente salto, vas a dar un salto de calidad, vas a dar un salto hacia el siguiente nivel. ¿Cuál es esa cosa? Y esa es una pregunta que nos podemos hacer, seamos atletas o no seamos atletas. Seamos emprendedores o no seamos emprendedores, seamos padres de familia o no seamos padres de familia, seamos una pareja o no seamos una pareja. O sea, en cualquier ámbito de desarrollo te puedes hacer esta pregunta. Y al contestarla así con esa claridad como LeBron James, tienes muchísima claridad de a dónde debes poner tu tiempo, dónde debes invertir tu atención para verdaderamente seguir creciendo y evolucionando. Entonces, el doctor Bob Rotella le hace esta pregunta a LeBron James y entonces ya tiene mucha claridad. Y le dice, bueno, LeBron, pues esto no está tan difícil. Si tú quieres mejorar tu tiro de 3, solamente te voy a pedir 2 cosas. La primera de ellas es que vas a grabar un video o vas a pedir que te editen un video en donde salgas tú haciendo tiros de 3 desde todas las zonas, desde una esquina, desde la otra esquina, desde enfrente del tablero, desde los lados, driblando, recibiendo y tirando, como fuera, pero como los mejores, durante 1 minuto. Tu video va a durar 1 minuto. Y va a ser un video de 1 minuto con una música muy inspiradora que te guste a ti, que salgas haciendo tiros de 3 de todos los días. Y lo que vas a hacer es que te vas a ir a dormir, ¿no? Y en el momentito justo antes de dormir vas a poner el video. Ya acostadito en tu cama, vas a ver el video, 1 minuto, termina el video, dejas de alguna forma el celular donde lo estés viendo, te acuestas y te intentas a dormir. Esto es lo primero que hizo el doctor Bob Rotella
es de alguna manera hacer como una especie de autohipnosis. No voy a hablar de la hipnosis, no voy a entrar en controversia, pero le podríamos poner este concepto de autohipnosis. En términos generales, ¿qué es lo que queremos? Que ya a la hora de que nos vamos a dormir, y no sé si les ha pasado, que muchas veces lo que empieza a aparecer en tu mente, ¿no? Como ciertas imágenes o ciertos pensamientos, son las últimas cosas que estimularon a tu mente. De forma que si viste una película, no sé, vamos a ver una película donde había balazos, de repente ya estás acostado y te estás durmiendo, y de repente como de alguna forma empiezas a ver balazos, o empiezas a pensar en los balazos. A veces hasta puedes soñar con lo mismo. Si de repente es una película de terror o de cualquier otra cosa. Es decir, lo último que estimula tu cerebro, el cerebro es estimulable, pues de alguna forma encuentra ese resabio, se queda como ese eco. Y por una característica de lo que pasa en nuestro cerebro cuando nosotros de alguna forma pasamos de este estado de estar despiertos, ¿no? de estar alertas al momento de empezar a conciliar el sueño, ese momentito el cerebro empieza a operar en otras ondas, ¿no? Ya no son las ondas alfa o las ondas beta, que son muy características de nuestro día a día, de cuando estamos atentos o cuando estamos distraídos, sino que empezamos a entrar en otro tipo de ondas que sobre todo nos interesan las theta, ¿no? Las ondas theta, que hay un momentito donde nos estamos quedando dormidos y de alguna forma pues empieza a trabajar de una forma distinta nuestro cerebro, y eso puede hacer a que esto último que estimuló nuestro día, esto último que estimuló de alguna forma nuestra percepción, pues se quede como muy grabado en el cerebro, y lo que quería que el doctor Bob Rotella sucediera cuando venían estos tiros de 3, este video, es que estuviera recibiendo esta información y que de alguna forma dotara de confianza, dotara de seguridad, que al cerebro al no reconocer imaginario y real, para el cerebro imaginario es real, pues para el cerebro de LeBron James era como, cada vez que lo estuviera pensando es como estar metiendo otro tiro, meter otro tiro, entonces crecer mucho en confianza y crecer mucho en esta visualización de lo que él podía hacer con el tiro de 3. Ahora, esto es una de las acciones que directamente le pidió el doctor Bob Rotella a LeBron James y que en muchos sentidos puede ser muy recomendable y puede ser muy útil. Pero lo más importante y el verdadero secreto de LeBron James para mejorar ese porcentaje de efectividad de los tiros de 3 fue lo siguiente. El doctor Bob Rotella le dijo, bueno, y más allá de eso, lo que quiero que hagas es que más allá de tu entrenamiento, perdón por repetir ese más allá, ¿sí? Pero más allá de tu entrenamiento, más allá de esas horas que inviertes en la cancha con tu equipo, lo que te pone tu entrenador, lo que te pone tu entrenador físico, necesito que encuentres el tiempo y la energía para hacer 600 tiros de 3 todos los días. 600 tiros de 3 todos los días. Y vas a hacer 300 imaginándote que driblas a uno de los mejores defensas de la NBA y cuando lo driblas saques el tiro, es decir, con mucha intención. Y luego vas a hacer otros 300 recibiendo y tirando, 600 tiros de 3. Y eso lo vamos a sostener por un periodo de tiempo. Es decir, repetir, y si de nuevo querían como el secreto, aunque ya di de alguna forma pues algunos tips o algunas prácticas que pueden ser distintas para verdaderamente potenciar nuestra capacidad o nuestro desempeño, pero más allá de eso, de nuevo, no hay recetas mágicas, no hay secretos. Lo que más jala en nuestro cerebro es la repetición. Entonces LeBron James se puso a practicar estos 600 tiros de 3 todos los días por un tiempo significativo. ¿Por cuánto tiempo en específico? Pues no sale en el libro, pero lo que sí sale, y aquí lo importante para cerrar este episodio, es que cuando Bob Rotella empezó a trabajar con LeBron James, tenía un porcentaje de efectividad, y antes de estas acciones, de estas 2 acciones de el video antes de dormir y las 600 repeticiones de tiros de 3 todos los días, antes de eso, LeBron James tenía un porcentaje del 20-23% de efectividad desde los tiros de 3. 6 meses después, solo 6 meses después, LeBron James había pasado a un porcentaje del doble, del 46-47% de efectividad en esos tiros de 3. Y, de hecho, este porcentaje es más o menos el que aún mantiene LeBron James desde esa zona de tiro y que estará con ese porcentaje de efectividad participando en los Juegos Olímpicos de París 2024. Así que ya lo saben, quizá lo más importante del episodio del día de hoy es esa pregunta de cuál es una cosa que podemos mejorar y que sabemos que si la mejoramos podemos dar ese salto de calidad. Y después, como lo hizo el doctor Bob Rotella,
poner acciones muy concretas, muy específicas, que tenemos que encontrarnos ese tiempo y esa energía para repetir en el día a día, pero que si las repetimos, si somos constantes en las mismas, definitivamente vamos a mejorar. Mejorar no es tan difícil, pero algo bien interesante que decía el doctor Bob Rotella es 600 tiros de 3 todos los días requiere una inversión de tiempo significativo. Y recuerden que esto era algo que LeBron James hacía como trabajo extra a su entrenamiento diario, físico y de básquetbol. Pero también decía el doctor Bob Rotella, si LeBron James es serio en este deseo, en este objetivo, en este anhelo de convertirse en el mejor basquetbolista de la historia, va a encontrar el tiempo y va a encontrar la energía para lograrlo. Y sabemos que encontró el tiempo y la energía para lograrlo. ¿Cuál es esa cosa que tú y yo tenemos que mejorar en nuestros diferentes ámbitos de desarrollo? Y si la tenemos clara, pongamos acciones y dediquémosle ese tiempo y energía a esas prácticas en específico. Nos vemos en el próximo episodio, no sin antes pedirte que, si te está gustando Mentes Olímpicas Podcast, pues que lo puedas recomendar, que lo puedas suscribir, que lo puedas compartir con cualquier persona que crees que le pueda ser de utilidad o de beneficio. Nos vemos en el próximo.